Me llamo Diana Isaacs, soy especialista en farmacia clínica endocrinológica. Trabajo en la clínica Cleveland de Cleveland, Ohio, y tengo certificaciones de la Junta en farmacoterapia, atención ambulatoria y diabetes. Y en realidad llevo 16 años trabajando como farmacéutica, los últimos 9 en la clínica Cleveland, donde me encargo de la gestión de la medicación dentro del departamento de endocrinología. ¿Cuáles son los medicamentos más críticos para los pacientes con afecciones endocrinas y cuáles son los riesgos para la salud cuando no se dispone de estos tratamientos? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Cuando pensamos en todas estas afecciones endocrinológicas diferentes, hay trastornos hipoficiarios, así como insuficiencia suprarrenal. Y en cuanto a los medicamentos que utilizamos para tratar estas afecciones, tenemos algo llamado glucocorticoides o esteroides. A menudo la hidrocortisona es el fármaco que se utiliza para tratar eso y es vital para la respuesta al estrés, para la regulación de la presión sanguínea, la función del sistema inmunológico, el metabolismo de las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y la hidrocortisona específicamente es el fármaco más recetado en esta clase. Y eso es porque realmente imita la forma natural del cuerpo de producir cortisol. Entonces, aunque haya otros medicamentos que pueden hacer esto, este es el más natural. También hay algo que se llama corticoides minerales. Se trata de fármacos como fludrocortisona, que ayudan a la producción de aldosterona y son realmente importantes para equilibrar los fluidos en el organismo y mantener una presión arterial saludable. Entonces, en las personas que tienen insuficiencia suprarrenal secundaria y no producen suficiente de esto, también es realmente muy importante, y no obtener suficiente de este medicamento puede conducir a algo que llamamos una emergencia médica potencialmente mortal, que es una crisis de Addison. En lo que respecta a los trastornos hipoficiarios, tenemos algo que se llama desmopresina, muy importante. Se solía llamar diabetes insipidus y es aquí donde alguien que no produce o tiene deficiencia de vasopresina no produce suficiente de esto y realmente lo necesita para el equilibrio de fluidos. Y en ámbito de otras condiciones dentro de todo el espacio de endocrinología, en lo que respecta a la diabetes, la insulina es vital, especialmente para personas con diabetes de tipo 1, pero también muchas personas con diabetes de tipo 2 también necesitan insulina para poder controlar sus niveles de azúcar en sangre. Y desafortunadamente, cuando no se tiene acceso a la insulina, esto puede ser una emergencia potencialmente mortal, como si no se tuviera acceso a la cortisona y se tiene Addison. Y esto también puede llevar a otras consecuencias, que si no se tiene suficiente insulina con el tiempo, esto puede conducir a un mayor riesgo de complicaciones, como por ejemplo afectar la vista, puede causar neuropatías donde se siente hormigueo en los pies. También tener altos niveles de azúcar en sangre con el tiempo puede conducir a condiciones cardiovasculares. Entonces, incluso pone a una persona en riesgo de sufrir de infartos de miocardio o derrames cerebrales. Entonces, los medicamentos para todas estas afecciones son definitivamente súper importantes. Y cuando no están disponibles, pueden causar tanto problemas agudos, que desafortunadamente en el peor de los casos podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero a largo plazo puede llevar también a muchas molestias, y puede llevar a consecuencias a largo plazo en términos de estas complicaciones microvasculares, así como enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo afecta la falta de disponibilidad de medicamentos a la calidad de vida y al bienestar mental del paciente? Bueno, por desgracia, la falta de disponibilidad de medicamentos puede afectar realmente en forma negativa la calidad de vida y el bienestar mental de alguien. Puede haber mucho estrés sobre cómo acceder a los medicamentos que una persona necesita, y en el peor de los casos esto puede llevar a que se racionen los medicamentos. Les voy a dar un ejemplo. Tuve una paciente que se preocupaba de tener acceso a la insulina. En el pasado habíamos tenido varios desabastecimientos relacionados con diferentes tipos de insulina y a veces también
debido al coste. Y esta persona en realidad estaba racionando y compartiendo con un miembro de su familia, entonces no recibía la dosis completa de insulina, sino solo lo suficiente para salir adelante. Por supuesto, tener niveles de glucosa altos puede llegar a ser problemático. Por desgracia, en este caso no se compartió originalmente con el proveedor de atención sanitaria. Entonces, naturalmente, si parece que alguien no está cumpliendo con sus objetivos, el siguiente paso será aumentar ese medicamento. Entonces se aumentó la dosis de insulina. Una vez que la persona tuvo acceso a su medicación, terminó tomando la dosis completa que se le había recetado, pensando que eso era lo que necesitaba hacer, cuando en realidad era demasiado y provocó hipoglucemia. O sea que no recibir la dosis adecuada de medicamentos y no tener acceso a ello puede realmente conducir a muchos problemas. Además, las personas pueden experimentar más ansiedad, depresión, irritabilidad, particularmente cuando se trata de medicamentos utilizados para afecciones suprarrenales e hipofisiarias, donde realmente estarán impactando diferentes hormonas y haciendo que simplemente no se sientan bien, que se sientan muy fatigados, y esto puede realmente perturbar aún más la vida cotidiana junto con su salud mental. Entonces, esto puede ser realmente una carga enorme, además de los efectos físicos que uno se esperaría de estas carencias, además de esa carga emocional y el impacto en la calidad de vida de la persona. ¿Cuáles son las principales causas de la falta de disponibilidad de medicamentos para estas afecciones? Hay múltiples causas para la falta de disponibilidad y la escasez de medicamentos, y algunas de ellas son simplemente problemas de fabricación y de control de calidad. De hecho, estas se identifican sistemáticamente como las razones más comunes de la escasez de medicamentos, y algunos de estos problemas incluyen retrasos en la producción, cierres inesperados de instalaciones y problemas importantes de control de calidad que luego pueden causar interrupciones en la cadena de suministro. Y además de eso, también está lo que ocurre con el mercado farmacéutico, la oferta y la demanda. A veces lo que se anticipaba, se termina teniendo una mayor demanda. Por ejemplo, esto ha sucedido con los medicamentos de GLP-1, donde no se esperaba que se produjera esta explosión de la demanda. Y durante mucho tiempo hubo escasez, por lo que la gente no podía acceder a estos medicamentos. Y ahora que los fabricantes han podido aumentar la demanda, esto está casi resuelto. Pero se necesita tiempo para invertir en esos recursos. En el caso de enfermedades más raras, como la enfermedad de Addison o la acromegalia, esto puede ser un poco más difícil, porque hay una menor demanda de estos medicamentos, entonces los incentivos para los fabricantes para producirlos no son tantos. Entonces, a veces la dinámica económica, a veces los gobiernos incentivan a las empresas para que se aseguren de poder estar dando un suministro suficiente, que es muy necesario para poder asegurarnos de tener suficiente. Y además de eso, a veces las catástrofes naturales afectan el suministro. Por ejemplo, en los Estados Unidos tuvimos el huracán Helene, que afectó las instalaciones de Baxter, donde se fabrican fluidos intravenosos, específicamente la solución salina común, que se utiliza para muchas cosas, y escaseó durante tanto tiempo que tuvimos que racionarla en los sistemas sanitarios. Y cada vez hay más catástrofes naturales que suceden en todo el mundo, por lo que esto es algo que inmediatamente puede afectar el suministro y tenemos que adaptarnos y encontrar otras soluciones. Y luego, con todo esto, desgraciadamente, lo que ocurre cuando hay poca oferta y más demanda, naturalmente los precios aumentan. Y una de las preocupaciones es que esto realmente repercuta negativamente en los países más pobres, que no pueden competir con los países más ricos para pagar el precio de estos medicamentos. O también no tener igualdad de acceso desde todas las partes del mundo. Algunos lugares pueden tener mayor acceso y luego intentar llevarlo a otras zonas donde lo necesiten o quizás en zonas más rurales. Entonces, definitivamente estos son algunos de los retos que llevan a esta escasez. ¿Cómo adaptan los profesionales sanitarios los planes de tratamiento cuando no se dispone de medicamentos esenciales? Hay muchas cosas que los proveedores sanitarios pueden hacer.
Y una cosa que quiero que todos sean conscientes es que por lo general recibimos avisos sobre escaseces. Hay diferentes organizaciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos la Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de Salud, ASHP, y hacen un excelente trabajo informándonos sobre qué medicamentos están en escasez, qué está actualmente disponible, si hay alternativas genéricas que estén disponibles. También la FDA tiene una lista de los medicamentos actualmente en escasez. Entonces, en general estamos al tanto, aunque a veces, honestamente, a veces es el paciente el primero en llamar la atención, porque, para ser honesta, no estoy las 24 horas del día en esa página web. Pero con respecto a la adaptación de planes, afortunadamente podemos ser creativos y normalmente hay modos de utilizar otros medicamentos, pero puede ser muy desafiante. Y una cosa que quiero mencionar específicamente es el kit de emergencia de hidrocortisona, porque este es un kit que realmente es para cualquier persona con Addison. Esto es algo que el paciente debe tener, porque en cualquier momento, si hay un aumento en el estrés y no se tiene suficiente hidrocortisona, van a necesitar un reemplazo y siempre deben tener disponible este kit de emergencia, por si acaso no fuesen capaces de tomar las tabletas o suficiente cortisona. Entonces, curiosamente, este kit ha estado en escasez y desafortunadamente se espera que esté en escasez durante el próximo año. Bueno, existen alternativas, esta es la buena noticia. Creo que lo difícil es que el kit original está ya listo para usar. Los otros requieren reconstitución, o sea, mezclar el líquido y el polvo, lo que puede llevar un poquito más de tiempo y requiere un poco de educación. Entonces, esto es algo que se puede superar, pero requiere un tiempo extra para comprenderlo y asegurarnos de que estemos educando a las personas sobre cómo utilizarlo. Ahora, en el caso de otros medicamentos, como en el caso de cortisona, si escasea, tenemos alternativas, como por ejemplo hidrocortisona, por ejemplo, u otros tipos de esteroides, como prednisona. El desafío es que no funcionan exactamente del mismo modo y puede que afecte al paciente al momento de llegar a esa dosis correcta. Entonces realmente requiere de un equipo sanitario cualificado, un equipo endocrinológico experimentado que trabaje con la persona para individualizar la dosis e intentar conseguir un plan de tratamiento que funcione lo mejor posible y ayudar a que la persona se sienta bien. En los casos de escasez de insulina, tenemos varios tipos diferentes de insulina. Recientemente hubo una insulina que fue descontinuada, llamada Detemir. Levemir era el nombre de la marca, y fue una decisión del fabricante descontinuarla, porque ahora hay otras insulinas y por una variedad de motivos. Desgraciadamente, mucha gente estaba utilizando ese tipo de insulina. Entonces, algunas personas intentaban ahorrarla, guardarla, para poder realmente utilizar hasta esa última gota. Pero al final tuvieron que cambiar. Entonces, se requiere trabajar con todo el equipo de atención de salud para obtener esa dosis correcta. A menudo se trata de hacer un cambio equivalente. Por ejemplo, si alguien toma 20 unidades, lo cambiamos a 20 unidades, pero a menudo hay que adaptarlo, subiendo o bajando un poquito. En los casos en los que no se dispone de insulina de acción rápida, también se puede cambiar, pero a veces el efecto es un poco diferente, entonces tenemos que trabajar con eso y asegurarnos de tener tratamiento para los niveles bajos de azúcar según sea necesario. Y otra área que creo que haya sido un tema candente en general son los medicamentos de GLP-1, los medicamentos de péptido ligero de glucagón como semaglutide y tirzepatida, que han estado en escasez durante un tiempo realmente debido al aumento de la demanda, siendo probablemente muy superior a lo que se esperaba. Y esto ha sido un reto, porque a la gente le ha ido muy bien, en particular a personas con diabetes, con sobrepeso y obesidad, les ha ido muy bien tomando estos medicamentos, pero el problema es que cuando se dejan de tomar, sobre todo en modo brusco, esto puede llevar a una recuperación de peso con bastante rapidez. Y también en el caso de diabetes, los niveles de azúcar en sangre pueden subir muy rápidamente y a menudo tenemos que identificar realmente qué podemos hacer, añadiendo medicación adicional para asegurarnos de que los niveles de azúcar en sangre estén en el objetivo. En el caso del peso es realmente un reto porque bajar y subir constantemente de peso no es bueno. Y realmente queremos implementar estrategias para que la persona
no vuelva a subir mucho de peso. Y esto también se refiere a la importancia de cambios en el estilo de vida y trabajar con todo un equipo sanitario como dietistas y trabajar en estrategias de nutrición y actividad física. Y afortunadamente ahora muchos de estos desabastecimientos de medicamentos, como en el caso de los GLP-1, ahora se han resuelto, pero ese sin dudas fue uno de los principales problemas del año pasado. ¿Qué mejoras en ámbito de políticas de la cadena de suministro del sistema sanitario son necesarias para garantizar un acceso constante a los medicamentos críticos y prevenir futuros desabastecimientos? Hay mucho que se puede hacer para ayudar realmente a prevenir futuros desabastecimientos. Creo que no va a ser posible evitar totalmente que se produzca una escasez. Por lo tanto, creo que aún debemos estar preparados, pero sin dudas hay muchas cosas que podemos hacer. En lo que respecta a las mejoras operativas, creo que trabajar para asegurarnos de que existan sistemas de alerta temprana que nos notifiquen e idealmente con antelación si se va a producir una escasez, podremos tomar medidas. También saber si los fabricantes, aquí es donde en realidad se pueden utilizar herramientas como la inteligencia artificial, la IA, para elaborar modelos y predecir cómo va a ser la oferta y la demanda, si existe una posibilidad de que se produzca escasez y alertar de que es necesario, por ejemplo, aumentar la producción, qué medidas deben adoptarse para garantizar que no se produzca una escasez. Con respecto a las políticas, los cambios para incentivar la fabricación, asegurándose de que haya suficientes ingredientes farmacéuticos activos y agilizando realmente las aprobaciones reguladoras, especialmente para las enfermedades que puedan ser más raras, en el caso de muchas afecciones suprarrenales e hipofisiarias que puede que no sean tan comunes como la diabetes y la obesidad, pero aún así muy importantes, y es crítico que la gente tenga acceso a sus medicamentos. Y además de eso, definitivamente asegurarse de que haya asociaciones estratégicas. Por ejemplo, que estemos comunicando entre nosotros. A veces puede que haya escasez en un país, pero quizás incluso abundancia del medicamento en otros países. Entonces, realmente tener estas líneas de comunicación abiertas, asegurándonos de que los medicamentos sean accesibles en todas partes y no solo en un lugar, sino que seamos capaces de que llegue a todas partes. Y luego creo que también la defensa profesional también sea importante para poder asegurarnos de que nuestros responsables políticos sean conscientes de lo importante que son estas afecciones y de lo importante que es que la gente tenga acceso a sus medicamentos. Y aunque pueda existir un sustituto, a menudo puede que este no sea tan bueno. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que haya suficiente medicación. Y creo que es ahí donde también los esfuerzos de defensa sean muy, muy importantes, asegurándonos de que la gente sea consciente de la importancia de tener los medicamentos y de que esto no es un lujo, no es algo bonito que se desea tener, sino que es algo verdaderamente vital. Y es muy importante que la gente tenga acceso y que no oigamos historias de personas que intentan racionar sus medicamentos o en el peor de los casos incluso mueren por no tener acceso a su cortisona o a su insulina.